Las pérdidas eran esperadas, general. 2 hombres es un precio aceptable por una ventaja estratégica. La voz del coronel Robert Thorne resonó en la sala de conferencias del Pentágono como un cuchillo romo pero pesado. Se encontraba frente a un gigantesco mapa electrónico que iluminaba una zona de tierra abrasadora en algún lugar de África Oriental. Los iconos rojos que marcaban las unidades perdidas brillaban con reproche, pero el rostro de Thorne solo delataba enfado. Era como si no hablara de hombres, sino de fusiles abandonados. A su lado, asintiendo con cada palabra, se encontraba la mayor Evelyn Reed, con su traje formal impecable y una mirada fría y mesurada como las líneas de un mapa táctico. Era su sombra, su eco, y juntos formaban un dúo capaz de convertir los fracasos en costes operativos imprevistos. Subestimamos su preparación, añadió Reed, apuntando con un puntero delgado a la borrosa imagen satelital. La información de inteligencia estaba desactualizada. El error no residió en nuestro nivel de planificación. Al otro extremo de la larga mesa de madera oscura, el general de 4 estrellas, Cole Mitchell, permanecía sentado en silencio. Llevaba el pelo canoso muy corto y su rostro parecía tallado en piedra. No miraba el mapa, miraba al coronel y no había compasión en sus ojos, solo un cansancio pesado y gélido. Cansancio de palabras vacías, de excusas, de muertes envueltas en fórmulas convenientes. Nadie en la sala parecía notar a la otra persona. La sargento Simone Vance se movía por el perímetro de la sala, casi en silencio, como un fantasma uniformado. Su trabajo era sencillo: asegurarse de que los generales y coroneles tuvieran café caliente, agua fresca en sus escritorios y que las diapositivas en pantalla se actualizaran a tiempo. Formaba parte de la decoración, funcional pero invisible. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Subestimaron su preparación, repetía Simón mentalmente las palabras del mayor Reed mientras Young llenaba su cafetera. Enviaron 3 equipos de reconocimiento por las únicas 3 rutas visibles desde la altura. No subestimaron su preparación. Les dieron blancos en el campo de tiro. Su rostro permaneció impasible, una máscara de serena indiferencia, forjada durante meses de este extraño y humillante servicio. Se acercó a la mesa y en silencio colocó una taza nueva junto al codo del joven teniente, quien jugueteaba nerviosamente con su pluma. «¡Sargento! ¡Café!», gritó Thorne por encima del hombro, sin levantar la vista del mapa. No la llamó por su nombre, nunca lo hacía. Para él, ella era una función, no una persona. Simone tomó en silencio su taza vacía y la llenó con una bebida fresca y caliente. Sus movimientos fueron precisos, sin un solo gesto superfluo. Al devolver la taza, su mirada se detuvo un instante en el plan quirúrgico. Dividir fuerzas antes de asaltar una posición fortificada. Un error clásico de los manuales de cadetes. Querían mostrar iniciativa, pero demostraron estupidez. Recorrió su mente. Vio este fracaso no como un hecho consumado, sino como una película lenta y dolorosa que se desplegaba en su mente. Vio al primer grupo siendo emboscado. Al segundo, intentando acudir al rescate, exponiendo su flanco. Al tercero, sin apoyo, encontrándose en una bolsa de fuego. 2 personas. Thorne lo consideró un precio aceptable. Simón sabía que detrás de cada una de esas unidades había una familia, una vida, un futuro truncado por la arrogancia de alguien. Proponemos reagruparnos y usar la aviación para suprimir los puestos de tiro. Continuó el coronel cambiando la corredera. Después de eso, el grupo principal podrá despejar la plaza y perder más personal por el fuego de los sistemas antiaéreos portátiles que la inteligencia tampoco reportó, preguntó el general Mitchell en voz baja, casi en un susurro. Era la primera vez en 20 minutos que hablaba. Se hizo el silencio en la habitación. Thorne quedó momentáneamente confundido. «General, siempre hay un riesgo, pero...» «No me hable de los riesgos, coronel», espetó Mitchell. Su voz no era fuerte, pero tenía firmeza. «Quiero resultados, no informes bonitos sobre sus fracasos».
perdió hombres y fracasó en la misión. ¿Y ahora qué? El mayor Reed intentó salvar la situación. General Mitchell, el plan del coronel Thorne se basa en los recursos disponibles. Cualquier otra estrategia requeriría más tiempo y coordinación, y el objetivo podría escapar. El objetivo no se irá, pensó Simón, recogiendo los vasos vacíos de la mesa. Saben que volverás. Te están esperando, y ahora saben cómo actúas. Seguirás cometiendo el mismo error hasta que te quedes sin gente. Sintió una rabia sorda que la hervía por dentro, una rabia de impotencia. Estaba atrapada en ese cuerpo, en ese uniforme, en ese rol de sirvienta, obligada a observar en silencio cómo oficiales incompetentes enviaban a buenos soldados a la muerte. Recuerdos de polvo, gritos y el olor a sangre de su vida pasada la inundaron por un instante y apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Necesitaba respirar, simplemente respirar y hacer su trabajo. El general Mitchell se frotó las sienes. Era evidente que le dolía la cabeza. Miraba fijamente la taza vacía que tenía delante. Tenía la mirada perdida. Parecía que ya no escuchaba a Thorne ni a Reed. Estaba en algún lugar lejano, en ese mismo campo de batalla, intentando averiguar cómo arreglarlo todo. «Sargento». Su voz sonó inesperadamente baja y cansada. «¿Más café, por favor?» Simón asintió, tomó la cafetera y se acercó al general. La sala bullía de nuevo cuando Thorne y Reed aprovecharon la pausa para iniciar una acalorada discusión con los demás oficiales señalando el mapa. Ya habían descartado al general pensando que solo estaba cansado y que pronto les daría luz verde. Simone se inclinó para servir café en la taza del general. El movimiento era rutinario, practicado cientos de veces, pero esta vez la manga de su camisa de uniforme, perfectamente planchada, se subió ligeramente, solo unos centímetros. Fue suficiente. Al extender la mano por encima del escritorio, un sencillo anillo en el dedo anular de su mano izquierda brilló brevemente a la luz de la lámpara. No era de oro ni de plata, era de un metal oscuro y mate como el tungsteno o el titanio, sin adornos ni grabados. Era sencillo, funcional, casi imperceptible, el tipo de anillo que los sargentos de Estado Mayor no usaban. El general Mitchell, que había estado mirando su taza, levantó la vista. Su mirada se deslizó por la mano de Simón y se detuvo al posarse en el anillo. Todo lo demás en el mundo dejó de existir para él. El murmullo de voces, el parpadeo del mapa, el olor a café, todo había desaparecido. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro, luego con incredulidad y luego con una repentina y asombrosa comprensión. Miró fijamente el anillo, luego su rostro, ese rostro sereno e impasible de una mujer que había visto a diario durante 6 meses y en la que nunca había reparado. Dejó de escuchar el informe, dejó de ver al coronel Thorne. Todo su mundo, toda su atención se concentró en un solo punto: la sargento que le servía café y el pequeño trozo de metal oscuro en su dedo. Simón terminó de servir el café y empezó a enderezarse, con la intención de alejarse en silencio, pero sintió su mirada, pesada, intensa, escrutadora. Levantó la vista y se encontró con la suya. Ya no había cansancio en su mirada, había allí un ardor de reconocimiento. El coronel Thorne, al notar que el general había ignorado por completo la discusión, levantó la voz con irritación. «General, entonces aprobamos el plan retribución. Necesitamos su decisión». El general Mitchell no le respondió. Mantenía la mirada fija en Simón. Un silencio lento, resonante y desconcertante invadió la sala. Toda conversación se apagó. Uno a uno, los oficiales giraron la cabeza intentando comprender qué estaba pasando, por qué un general de 4 estrellas miraba así a un sargento de baja estofa. El general Mitchell se incorporó lentamente. Su silla crujió levemente.
dejó su taza sobre la mesa y el suave golpe de la porcelana contra la madera sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Mantuvo la mirada fija en Simón, pero sus palabras iban dirigidas al coronel Thorne. «Coronel», la voz del general era serena y fría como el acero. «Por favor, repita el tiempo estimado de evacuación del grupo tras completar la misión». Thorne parpadeó, desconcertado por la repentina pregunta. Lanzó una rápida mirada irritada a Simone, como si ella fuera la causa del retraso, y se volvió hacia el general, fingiendo confianza. 12 minutos, señor. Según el plan, los helicópteros llegarán puntualmente. 12 minutos, repitió Mitchell, como si saboreara la palabra. ¿Y cuál es la distancia desde las instalaciones hasta el punto de extracción por terreno accidentado, considerando el terreno y el posible contacto con el fuego? El coronel frunció el ceño, miró a la mayor Reed en busca de apoyo, pero ella solo tragó saliva, nerviosa. «Unos 3 kilómetros, señor. El grupo está en excelente forma. Podrán con ello». 3 kilómetros en 12 minutos. ¿Con heridos? ¿Bajo fuego? ¿En la oscuridad?, preguntó Mitchell en voz baja, pero cada una le impactó con fuerza. ¿Alguna vez ha intentado correr 3 kilómetros a toda velocidad en la montaña en 12 minutos, coronel? La cara de Thorne empezó a ponerse morada. «Señor, los cálculos se realizaron en base a normas estándar». «Tus estándares matarán a esta gente», espetó el general. Su voz no subió un tono, pero se hizo difícil respirar en la habitación. «Los estás enviando a la picadora de carne sin darles una sola oportunidad, tú y tus cálculos». Miró fijamente a todos los oficiales presentes, quienes ahora miraban la mesa, sus botas, a cualquier parte menos a sus ojos. Luego su mirada se posó de nuevo en Thorne y Reed. «La sesión informativa ha terminado. Todos, excepto el sargento Vance, deben abandonar las instalaciones inmediatamente». Si una granada hubiera explotado en la habitación, habría tenido menos efecto. El coronel Thorne se quedó allí con la boca entreabierta. «Señor, pero aún no hemos terminado», dije. Mitchell se levantó lentamente hasta alcanzar su impresionante altura. «¡Que todos salgan!», se dijo sin gritos, pero con una autoridad tan gélida que nadie se atrevió a desobedecer. Los oficiales intercambiaron miradas y se encogieron de hombros desconcertados y empezaron a recoger apresuradamente sus portapapeles y papeles. El mayor Reed le lanzó a Simón una mirada llena de veneno y desconcierto, pero el coronel Thorne era el más atónito de todos. Su mundo, donde era el estratega jefe, acababa de derrumbarse. Había sido humillado públicamente delante de sus subordinados, dejando a cargo a una sargento que servía café. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada y, marchando hacia la salida, dio patadas en el suelo. La pesada puerta se cerró con un clic sordo, aislándolos del resto del mundo. Solo quedaban 2 personas en la sala, el general Cole Mitchell y la sargento Simone Vance. El silencio era denso, lleno de preguntas no formuladas. Simone permaneció inmóvil, con la cafetera en la mano. Su rostro estaba sereno como siempre, pero por dentro todo se retorcía. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. El general rodeó la mesa y se detuvo a pocos pasos de ella. No la miraba a ella, sino a su mano izquierda, al sencillo anillo oscuro. Ese, en 2016, comenzó en voz baja, casi en un susurro. El equipo Bravo 7 sufrió una emboscada cerca de la ciudad siria de Deir ez-Zor. Oficialmente no hubo supervivientes. El líder del equipo, el sargento mayor Henderson, era un buen amigo mío. Antes de esa misión, me contó que su equipo tenía un nuevo combatiente tan inteligente que los demás lo apodaban Fantasma, porque aparecía cuando lo necesitaban y luego desaparecía sin dejar rastro. Simone permaneció en silencio, sus dedos ligeramente blancos alrededor del mango de la cafetera. Cuando se encontraron los cuerpos, continuó el general, con un deje de amargura en su voz, no había ningún fantasma entre ellos, ningún comandante. 2 días después, Henderson, herido, llevó a otro soldado de vuelta a su bando,
30 kilómetros a través de territorio enemigo. Murió a causa de sus heridas 1 hora después de la evacuación, pero el hombre que transportaba sobrevivió. Pero su nombre desapareció de todos los registros. Fue clasificado al más alto nivel. Solo quedó en los archivos su indicativo: fantasma. Él la miró. Su mirada era directa, penetrante, sin dejar espacio para la retirada. Le preguntaré solo una vez, sargento, ¿qué hacía usted en el otoño de 2016? El aire en la habitación pareció espesarse. El tiempo se detuvo para Simón. Había vivido bajo esta protección durante 6 años. 6 años como una sombra, invisible, una función. Había sanado su cuerpo y su alma, intentando olvidar los gritos de sus camaradas y el peso del cuerpo de su comandante sobre sus hombros. Y ahora todo volvía a su mente en una simple pregunta. Dejó lentamente la cafetera sobre la mesa. Luego se enderezó y en ese instante se produjo un cambio, sutil pero impactante. Enderezó los hombros y levantó ligeramente la barbilla. El cansancio y la resignación desaparecieron de su rostro, reemplazados por una expresión de intensa concentración y una confianza gélida. Era el rostro de una guerrera. En el otoño de 2016, señor, su voz era serena, sin emoción, pero con una dureza de metal en ella. Saqué a mi comandante, el sargento mayor Marcus Henderson, del fuego enemigo. El general Mitchell cerró los ojos un instante como si lo hubieran golpeado. Exhaló silenciosamente. Todo encajó. El anillo en su dedo no era una joya cualquiera. Anillos como esos se hacían con los restos de un helicóptero Black Hawk derribado tras una de las operaciones más trágicas en la historia de Delta. Solo unos pocos los llevaban. Eran un símbolo de pertenencia a una hermandad a la que ningún extraño podía acceder. ¿Por qué estás aquí, Vance?, preguntó cambiando de tono, no como un general a un sargento, sino como un igual a otro. ¿Porque sirves café cuando gente como Thorne decide el destino de los soldados? Una herida, señor, respondió con la misma claridad, metralla en la pierna y una conmoción cerebral. El mando decidió que mi trabajo operativo había terminado. Me ofrecieron una baja honorable o un puesto administrativo tranquilo mientras me recuperaba. Elegí esto último. No quería irme. ¿Rehabilitación?, rió Mitchell con amargura. Escondieron a su mejor activo en un armario y lo hicieron polvo. ¡Qué estupidez tan monstruosa! Regresó a la mesa y miró el mapa táctico, las marcas rojas que indicaban la operación fallida. Marcus me habló mucho de ti. Dijo que ves el campo de batalla no como un mapa, sino como un tablero de ajedrez, que predices las jugadas de tu oponente con 3 pasos de anticipación. El sargento mayor Henderson exageró. Señor, fue mi mentor. Me enseñó todo lo que sé. Por primera vez, un tono cálido se asomó a su voz. Te enseñó a sobrevivir y a salvar a otros, la corrigió el general. Hizo una pausa mirando el mapa y un nuevo e increíble plan se formó rápidamente en su cabeza. Arriesgado, demente, pero el único correcto. Se giró hacia ella. Todo el cansancio había desaparecido de su rostro. Ahora parecía un depredador que había olido a su presa. El coronel Thorne y su equipo llevan 2 semanas trabajando en un plan de rescate y lo único que han ideado es un ataque suicida frontal. Miran este mapa y solo ven obstáculos, montañas, patrullas, puntos fortificados. Hizo una pausa y la miró a la cara. ¿Qué ve, sargento Vance, cuando mira este mapa? ¿Qué ve realmente? Simón dio un paso hacia la mesa. Ya no miraba al general. Su mirada estaba fija en el mapa, siguió los contornos del terreno, las marcas de las posiciones enemigas, las rutas de patrulla. En su mente, los áridos datos tácticos se convirtieron en una imagen viva y vibrante. Vio barrancos que podían usarse para un paso encubierto. Vio puntos ciegos en los horarios de patrulla. Vio un punto débil en la defensa que todos los demás habían pasado por alto porque parecía demasiado obvio. Ella vio el camino.
Su analista, estratega y guerrera interior, a quien había reprimido durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo, despertó. Exigía acción. «Veo un pasillo, señor», dijo en voz baja, pero su voz resonaba con energía contenida. «Esperan un ataque desde el norte, desde las montañas. Tiene sentido, pero han dejado el acceso sur cruzando el lecho seco del río, prácticamente al descubierto. Creen que es intransitable para vehículos y demasiado expuesto para un grupo a pie». «¿Pero es transitable?», puesto que preguntó Mitchell rápidamente. «Para un grupo pequeño, de noche, si saben moverse». Levantó un dedo y trazó una línea en el mapa que nadie había visto antes. «Están usando un viejo sistema de túneles de riego para abastecerse. Las entradas no tienen vigilancia. Si entran aquí...» Su dedo se detuvo a 5 kilómetros de las instalaciones. «Pueden salir dentro del perímetro, sin que se dispare un solo tiro». El general Mitchell la miró y por primera vez en meses una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tenía razón. No se trataba de un simple soldado superviviente. Era el fantasma del que había hablado su amigo fallecido. Un hombre capaz de ver lo invisible y lograr lo imposible. Los burócratas del Pentágono habían envainado su espada más afilada y la habían guardado en el rincón más recóndito de la armería. Y solo ahora, por pura casualidad, la había encontrado y estaba decidido a usarla para su propósito. El general Mitchell no miraba un mapa, miraba a la mujer que acababa de eliminar semanas de trabajo de todo un equipo en cuestión de minutos. No miraba a un sargento sirviendo café, miraba un arma que llevaba demasiado tiempo sin usar. «No es solo un buen plan, Vance», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Es el único plan que tenemos. El plan de Thorne nos llevó directo a la tumba. El tuyo nos da una oportunidad». Simone permaneció en silencio, con la mirada aún fija en el mapa, en el hilo invisible que había tendido a través del territorio enemigo. «Por eso», continuó el general, con voz firme y autoritaria, «no te pido que seas mi asesor. No te pido consejos, te pido que lideres esta operación, la diseñarás, seleccionarás a las personas y la dirigirás de principio a fin». La palabra plomo golpeó a Simón como una descarga eléctrica. Se apartó de la mesa como si le ardiese. El aire frío y acondicionado de la habitación se volvió de repente denso y pesado, como un desierto abrasador. Las paredes de la oficina empezaron a estrecharse, a presionar, y el silencioso zumbido del sistema de ventilación se convirtió en un silbido creciente en sus oídos. Su mirada se desenfocó. El tablero táctico blanco con el mapa se desdibujó, convirtiéndose en un punto cegador del sol sirio. El sol era implacable, derretía el aire sobre la tierra agrietada del pueblo fronterizo con Irak. El olor a polvo caliente, especias y algo más. El dulce y nauseabundo olor a muerte que se incrustaba en las paredes de las casas. «Señor, no puedo», susurró, y su propia voz le sonó extraña. Las manos que acababan de dibujar líneas con seguridad en el mapa empezaron a temblar levemente. Las escondió tras la espalda. «¿No puedes o no quieres?», preguntó Mitchell con calma, pero sus ojos penetrantes seguían cada movimiento, cada cambio en su rostro. No importa, se obligó a mirarlo. Ya no había el frío brillo de una estratega en sus ojos, había terror en ellos. «Ya no sirvo para el trabajo de campo, y mucho menos para el mando. Mi lugar está aquí, detrás de esta cafetera». Guía, Fantasma 1, reportando, sujeto dentro del edificio. 2 guardias en la azotea, 3 en la entrada. Todo despejado. ¿Me recibe? La voz de Jake, su segundo al mando, llegó por el auricular. Tranquilo, seguro. Jake siempre estaba tranquilo, era su apoyo. «Usted no lo cree, y yo tampoco», espetó el general. «Lo que ocurrió en Siria fue una tragedia, pero no fue culpa suya». Leí el informe. Todos los informes, desde el oficial hasta los que nunca salen de este edificio. Hiciste todo lo que pudiste.
Mi todo no fue suficiente. Su voz se quebró en un grito que fue inmediatamente ahogado por las paredes insonorizadas. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Enterré a cuatro de los mejores luchadores que jamás hayas visto. Di la orden que los mató. «Entren», ordenó. Se movieron como uno solo, silenciosos, rápidos, letales. Ella, Jake, María, su francotirador, y los gemelos Carter, sus expertos en explosivos. Su equipo, su familia, habían pasado por docenas de misiones, le confiaron sus vidas y ella... Seo lo vio como si fuera real. El primer piso estaba despejado, el segundo también. El objetivo debería estar en el sótano. Todo marchaba según lo previsto. Demasiado bien. Eso fue lo primero que la alertó. Su intuición le avisaba de peligro, pero los datos de inteligencia decían que todo estaba bien, y ella creyó en los datos, no en su intuición. La orden era correcta según la información que tenías, insistió Mitchell. Te tendieron una trampa. Inteligencia te dio información falsa. Era una trampa. Y un comandante debe saber reconocer las trampas. Golpeó la mesa con el mapa con el puño. La taza de café saltó. De eso se trata, no solo seguir el plan, sino intuir cuándo conduce al abismo. Yo no lo intuí, los guié hasta allí. Escuché sus últimas palabras por la radio, general. Lo oyó. Ella lo miró fijamente, con los ojos ardiendo con un fuego febril. Estaba allí de nuevo, en ese sótano polvoriento que olía a humedad y traición. La puerta del sótano no estaba cerrada con llave. Otra señal de alerta. Jake la miró, arqueando una ceja. Ella dudó un momento y asintió. Adelante, fue su error, un error fatal. Y eso, mijo, cayeron, y el mundo explotó. No fue solo una mina, fue una carga direccional que derribó medio edificio sobre ellos. La explosión la lanzó hacia atrás. Cuando recobró la conciencia, le zumbaban los oídos y tenía la vista borrosa por el polvo y el humo. Su pie quedó aplastado bajo una losa de hormigón. Y la radio resonaba a gritos. «No puedo volver a responsabilizarme de la vida de los demás, señor», dijo en voz más baja, casi agotada. Toda su energía la había abandonado. Se hundió en la silla que recientemente había ocupado el coronel Thorne. «Estoy destrozada. No me escondieron aquí para rehabilitarme. Me escondieron para que no causara problemas en otro lugar». El general Mitchell rodeó la mesa y se paró junto a ella. No intentó consolarla ni animarla. Le habló como a un igual. Marcus Henderson no lo creía. Una semana antes de su última misión vino a verme. «Hablamos de ti». Dijo que eras el futuro de su unidad, que tenías un don para ver cosas que otros no podían. Dijo que si algo le pasaba, yo debía cuidarte. La mención del nombre de su mentor la hizo estremecer. Marcus murió porque creía en la gente, sonrió amargamente. Marcus murió cumpliendo con su deber, la corrigió el general. Igual que tú. Escúchame, Simón, no te ofrezco esto por lástima ni porque Marcus me lo pidiera. Te lo ofrezco porque hay 2 de nuestros hombres cautivos en África Oriental y si seguimos el procedimiento habitual, morirán. Serán ejecutados en 72 horas. No tenemos tiempo para errores, no tenemos tiempo para burocracia ni para incompetentes como Zorn. No necesito a cualquier soldado, necesito un fantasma, alguien que pueda caminar donde otros ven un muro. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Entiendo tu miedo. Créeme, he enterrado a más gente de la que puedo contar. Ese peso nunca desaparece, pero puedes hacer que te beneficie. Tu dolor, tu cautela, tu culpa, ahora son tus armas. Nunca más volverás a creer en la inteligencia al pie de la letra. Lo comprobarás todo, 3 veces. Verás una trampa en cada rincón oscuro. Ese fracaso en Siria no te quebró, te hizo más fuerte, más peligroso. Simone lo miró. Quería discutir, quería decirle una vez más que estaba equivocado,
que ella era solo una sombra de lo que había sido, pero algo en sus palabras resonó en su alma. El miedo seguía ahí. Los fantasmas de sus camaradas muertos aún la seguían, con sus miradas silenciosas y de reproche clavadas en su nuca. Sio recordó haber intentado tirar la losa. El dolor en la pierna era insoportable. Era inútil. Gritó por la radio llamando a los demás. Uno de los Carter respondió primero. Estaba herido, ahogándose en el polvo. Entonces su voz se apagó. Entonces oyó a María. Estaba más lejos, en posición de francotirador. Vio el edificio derrumbarse. Gritó, llamando a sus indicativos. Uno por uno. Silencio. Y entonces oyó a Jake. Estaba muy cerca, bajo los escombros. Susurraba. No pedía ayuda. Sabía que era el final. Solo hablaba. De su esposa, de la hija que nunca vería. Y de ella. Sim, diles que no fue tu culpa. Fue una trampa. Y entonces su voz también se apagó. Una lágrima rodó por su mejilla, la primera en 3 años. Rápidamente la secó con el dorso de la mano. ¿Por qué está tan seguro de mí, general?, preguntó en voz baja. Porque vi cómo mirabas ese mapa. Te lo haré en 10 minutos lo que a todo un departamento le tomó 2 semanas. Vi a un soldado que no estaba destrozado. Vi a un líder que regresó a casa. Respondió simplemente. Tienes una opción, sargento. Puedes pasar el resto de tu servicio sirviéndome café y escondiéndote de tu pasado. Y cada noche soñarás con Jake, María y los hermanos Carter. Y pensarás en esos 2 en África que pudiste haber salvado, pero no lo hiciste. O puedes levantarte, acercarte a ese mapa y hacer lo que naciste para hacer. Salvar a esa gente y traer paz a los que perdiste. La decisión es tuya. El general Mitchell se acercó a la ventana, dándole espacio y tiempo. Había hecho todo lo posible. Ahora le tocaba a ella. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio opresivo de antes. Era el silencio que precedió a la tormenta. Simón permaneció inmóvil mirando el mapa. Vio más que líneas y marcas, vio rostros, los rostros de aquellos a quienes había perdido y los rostros de aquellos a quienes aún podía salvar. Los fantasmas de Siria seguían allí, seguían con ella, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no la arrastraban de vuelta a la oscuridad. Estaban detrás de ella, como esperando una orden. Simón levantó lentamente la cabeza. La mirada que sostuvo con los ojos del general Mitchell ya no era la de un sargento cansado de la vida. Cualquier rastro de duda o miedo había desaparecido. En su lugar solo había acero frío y una concentración absoluta. Los fantasmas del pasado seguían allí, pero ya no la acechaban como un reproche. Estaban en fila detrás de ella, listos para luchar. Lo haré. Su voz era firme y serena, sin el menor atisbo de su anterior incertidumbre. Tenía la firmeza de quienes dan órdenes de las que dependen vidas, pero con mis condiciones. El general Mitchell asintió levemente sin mostrar sorpresa alguna en su rostro. Era justo lo que esperaba. Habla, Vance. 1. Acceso total y sin restricciones a toda la inteligencia, no solo a los informes oficiales, sino a la información de campo. 2. Poder de veto sobre cualquier candidato para el equipo. No quiero héroes, quiero profesionales. 3. El coronel Thorne y el mayor Reed hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Acatarán mis órdenes directas sin rechistar, o me iré ahora mismo. No toleraré sabotajes ni juegos burocráticos cuando haya vidas en juego. De acuerdo, dijo Mitchell sin dudarlo. Se acercó al intercomunicador de la mesa. El coronel Thorne y el mayor Reed a mí, inmediatamente. La espera no duró más de 1 minuto, pero el silencio en la sala era ensordecedor. Simón no se sentó, permaneció de pie, con la espalda recta, una postura que expresaba una tranquila disposición. Ya no era invisible en esta oficina, era el centro de atención.
La puerta se abrió y Thorne y Reed entraron. El coronel tenía una sonrisa de suficiencia. Obviamente, pensó que al general solo le había tomado unos minutos echar a los sirvientes arrogantes y poner a los verdaderos profesionales a trabajar. La mayor Reed parecía más reservada, pero sus ojos reflejaban la misma superioridad. «General, ¿está listo para continuar?», preguntó Thorne con un deje de impaciencia en la voz mientras caminaba hacia el mapa. «Sí, coronel, así es», respondió Mitchell con serenidad. «Solo hay un pequeño cambio en el procedimiento. A partir de ahora, el sargento Vance estará a cargo de planificar y dirigir el rescate de nuestros hombres en África Oriental». Por un instante reinó un silencio absoluto en la sala. La sonrisa se congeló en el rostro de Thorne, reemplazada por una mirada de total desconcierto. Miró primero al general y luego a Simón, y luego de nuevo al general, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Qué?», soltó. «General, escuché mal. ¿Quiere confiarle la operación más importante a ella? ¿A la mujer que nos trae el café? Es una broma inapropiada». El general Mitchell giró la cabeza lentamente y miró a Thorne con una mirada tan gélida que el coronel involuntariamente dio un paso atrás. «Coronel, ¿alguna vez he bromeado con usted sobre asuntos oficiales?», preguntó en voz baja, pero con un tono amenazador. «¿O cree que mi decisión está sujeta a discusión?». «Pero señor, con el debido respeto», insistió Thorne, con el rostro enrojecido por la indignación. «Solo es una sargento, no tiene experiencia, ni autorización, ni conocimientos». «Ella tiene algo que usted no tiene, coronel», interrumpió Mitchell. «Un plan exitoso, y el suyo, un fracaso. Ya basta. Mayor Reed, ¿tiene usted también alguna objeción?». A diferencia de Thorne, Evelyn Reed evaluó rápidamente la situación, vio la férrea determinación en el rostro del general y comprendió que discutir era inútil y peligroso para su carrera. «No, señor», respondió ella con claridad, aunque había una indignación manifiesta en sus ojos. «Bien», concluyó Mitchell, y luego pronunció la que sería la sentencia más humillante de la vida de Thorne. «Coronel Thorne, por favor, entregue el marcador a la sargento Vance y proporciónele la posición del mapa. Ya no necesitamos su ayuda». Thorne parecía a punto de estallar. Apretaba el rotulador negro con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Entregarle un símbolo de poder y superioridad a esta mujer, a sus ojos equivalía a una flagelación pública. Miró a Simón con odio manifiesto. Simone sostuvo su mirada con calma. No extendió la mano ni preguntó. Simplemente esperó. Esperó a que obedeciera la orden. Este duelo silencioso duró unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, bajo la mirada penetrante del general, el coronel dejó escapar un suspiro ahogado y casi tiró el marcador sobre la mesa frente a Simón. «Por favor», dijo apretando los dientes. Simone tomó el marcador con movimientos fluidos y precisos. Caminó hacia el enorme mapa táctico que ocupaba toda la pared. El plan que Thorne y Reed habían elaborado con tanto esmero estaba lleno de flechas, marcas y símbolos. Con un movimiento tranquilo y seguro, tomó la esponja y borró todo su trabajo, sin piedad, como si no fuera más que un garabato infantil en una pizarra. Thorne se quedó sin aliento ante la audacia. Reed se quedó paralizada con la boca entreabierta. «¿Qué hacen?», rugió el coronel. «Llevamos 2 semanas trabajando en este plan». Simón se volvió hacia él, su mirada fría como el hielo ártico. «Lleva 2 semanas trabajando en un plan para el asesinato en masa de nuestro pueblo, coronel», dijo secamente, «y no lo permitiré». Volvió a mirar el mapa en blanco y empezó a hablar. Su voz llenó la sala y no se parecía en nada a la voz tranquila de la asistente que estaban acostumbrados a oír. Era la voz del comandante, clara, autoritaria, sin admitir argumentos.
Su principal error, coronel, es que se basa en las plantillas del libro de texto para cadetes. Vieron una fortificación y decidieron organizar un asalto clásico desde 2 direcciones con apoyo aéreo. Ni siquiera se molestaron en estudiar al enemigo. Ella dibujó varias líneas en el mapa. El grupo que retiene a nuestra gente no es una unidad del ejército. Son exsoldados de las fuerzas especiales locales que han vivido la guerra de guerrillas. Conocen esta zona como la palma de su mano. Esperan un asalto. Además, están preparados. Su ataque desde el norte, señaló la flecha borrada, caería en una trampa de fuego aquí, entre estas colinas. Y su segundo grupo, que viene del oeste, se vería atrapado en el terreno pantanoso que sus mapas muestran como transitable. El satélite no detecta el pantano bajo la densa vegetación. Su gente sería un blanco excelente. Thorne quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ella hablaba de cosas que él había pasado por alto, desestimándolas como detalles insignificantes. «¿Planeaste una extracción en helicóptero desde este lugar?», dijo Simón, sobrevolando el espacio abierto. «Este es un punto de extracción estándar. El enemigo lo sabe. Ya habrían apuntado a todos sus morteros. No habrías salvado a los rehenes. Les habrías traído otros 20 cadáveres encima de los helicópteros derribados. Tu plan es un desastre. Incompetencia en estado puro». Cada palabra que pronunciaba impactaba profundamente a Thorne y Reed. Se quedaron allí, pálidos y humillados, escuchando cómo una mujer a la que consideraban una don nadie destruía metódica y despiadadamente sus egos profesionales. Ahora, continuó Simón con un tono aún más duro. «Escuchen cómo será realmente. No vamos a irrumpir. Irrumpir es ruido, pérdida y fracaso. Nos colaremos como fantasmas». Comenzó a dibujar en el mapa un esquema completamente nuevo, audaz y elegante en su simplicidad. 3 kilómetros al este del sitio hay un antiguo acueducto abandonado, construido por los colonos. No aparece en los mapas militares modernos, pero sí en los archivos. Según datos de inteligencia, está seco y pasa directamente bajo los cimientos del edificio principal. La entrada se encuentra en un desfiladero invisible desde las torres de vigilancia. Ella dibujó una línea fina y curva. El equipo de penetración estará compuesto por solo 4 personas, no más. Entrarán por el acueducto de noche. Su tarea es eliminar sigilosamente a los guardias dentro del perímetro y liberar a los rehenes. No se disparará hasta el último momento. Esto es una locura. Thor no pudo resistirse. 4 hombres contra una guarnición entera. Son terroristas suicidas. «Son profesionales, coronel, no carne de cañón que ibas a enviar al matadero», espetó Simón sin siquiera volverse hacia él. «Mientras el primer grupo esté dentro, el segundo, compuesto por 2 parejas de francotiradores, tomará posiciones aquí y aquí». Colocó 2 cruces en un terreno elevado que ofrecía una vista ideal. Su trabajo es controlar el perímetro exterior y eliminar las patrullas. ¿Y el apoyo aéreo? ¿Y la evacuación?, preguntó Reed desesperado, intentando encontrarle alguna falla al plan. «Sin apoyo aéreo, solo nos delatará», respondió Simón. «La evacuación no se realizará en helicóptero. Hay un río a 5 kilómetros al sur. A la hora acordada, un barco estará esperando allí. Cruzará el río al amparo de la noche y recogerá al grupo junto con las personas liberadas. Será silencioso, imperceptible e impredecible». Terminó y bajó el marcador. El mapa mostraba una imagen completamente nueva. No un diagrama tosco de un ataque frontal, sino un delicado esquema de una operación encubierta donde cada movimiento estaba calculado y cada riesgo minimizado. El silencio volvió a reinar en la sala, pero esta vez fue un silencio de estupefacción. Thorne y Reed contemplaron el mapa y poco a poco comprendieron la genialidad y la simplicidad del plan. Sabían que no tenían nada que objetar. Era un orden de magnitud superior a cualquier idea que se les hubiera ocurrido, y provenía de la mujer a la que le habían ordenado que trajera café hacía una hora. Esa constatación fue peor que cualquier sanción.
El general Mitchell, que había permanecido en silencio a un lado, se acercó al mapa, estudió el diagrama que Simón había dibujado y luego se giró para mirarla. ¿Cuándo estará listo para empezar a seleccionar un equipo, sargento?, preguntó, como si nada hubiera sucedido fuera de lo normal. «Ya empecé, general», respondió Simón. «La lista del equipo necesario y la composición preliminar del equipo estarán en su escritorio en 1 hora». Echó una última mirada a las figuras petrificadas de Thorne y Reed. No había malicia ni triunfo en sus ojos, solo fría profesionalidad. Había cumplido con su deber. «Coronel, Mayor», se dirigió a ellos con tono oficial. «Necesito todos los datos de la red de agentes en el área especificada y todos los informes de las últimas sesiones de comunicación con nuestra gente. Los espero en mi oficina en 30 minutos. Pueden irse». Ese fue el golpe de gracia. Ella, la sargento mayor, acababa de dar una orden directa al coronel y al mayor, y no podían desobedecer. Apretando los dientes con tanta fuerza que tensó la mandíbula, Thorne asintió en silencio y sin mirar a nadie salió de la habitación. Reed lo siguió lanzando a Simón una mirada mezcla de odio y respeto reticente. Al cerrarse la puerta tras ellos, Simón se permitió cerrar los ojos un instante. La batalla en esta oficina estaba ganada, pero la verdadera guerra estaba por venir. «Sargento, exijo una explicación». La voz del coronel Thorne resonó como un metal raspado. Irrumpió en la pequeña oficina que le habían asignado a Simón sin llamar, agitando un expediente delgado frente a él. ¿Por qué demonios pide que el sargento de primera clase, Marcus Cole, se una a su equipo? ¿Acaso sabe quién es? Simone levantó lentamente la vista de las imágenes satelitales sobre su escritorio. No se inmutó ni cambió de expresión. Su calma pareció irritar aún más al coronel. «Lo sé, coronel», dijo con voz serena. «Sargento Cole, experto en explosivos. 2 misiones en Afganistán y 1 en Irak. Experto en infiltrarse en instalaciones de seguridad. Justo lo que necesito». «¿Qué quieres?». Thorne arrojó la carpeta sobre la mesa. «Este hombre es un problema andante. 5 sanciones disciplinarias en el último año. Pelea en el bar, desobedeció órdenes en el centro de entrenamiento, se ausentó sin permiso. Está fuera de control. Arruinará todo tu proyecto». «También es el mejor en lo que hace», replicó Simón apartando la carpeta. Su desobediencia fue cuando se negó a guiar a su equipo a través de una zona minada que los altos mandos consideraban segura. Encontró una forma de sortearla y salvó a todos sus hombres. Y la pelea en el bar ocurrió cuando defendió a un joven soldado que estaba siendo acosado por 3 civiles borrachos. Quiero soldados que piensen por sí mismos y protejan a los suyos, no a aquellos que pueden marchar con elegancia en la plaza de armas. Thorne abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Sabía más sobre Cole de lo que decía el informe oficial. Era desarmante. «No tienes derecho a tomar esa decisión sin mi consentimiento», exclamó finalmente, aferrándose a la última gota que colmaba el vaso, su rango. «El general Mitchell me ha dado plena autoridad para formar el equipo, coronel», dijo Simón con frialdad. «Si tiene alguna objeción, puede presentársela por escrito. Ahora, si no le importa, tengo mucho trabajo por delante. Todavía necesito la información sobre la red de espionaje que solicité hace 2 horas». Ella volvió a inclinarse ostentosamente sobre las cartas, dejando claro que la conversación había terminado. Thorne se quedó allí un momento, respirando con dificultad, con el rostro morado de rabia contenida. Sabía que había perdido. No tenía sentido quejarse con el general, quien había dejado claro de qué lado estaba. Agarrando la carpeta de la mesa, el coronel se dio la vuelta en silencio y se fue, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Simone ni siquiera levantó la vista. Sabía que este era solo el primero de muchos intentos por detenerla. Thorne y Reed no soportaban su ascenso. Se aprovecharían de cualquier nimiedad, de cualquier tecnicismo para demostrar su incompetencia, pero a ella no le importaba. Lo único que importaba era la misión.
Las siguientes 72 horas se convirtieron en una larga jornada laboral. Simón dormía de 3 a 4 horas cada noche en el incómodo sofá de su oficina. El café se convirtió en su principal fuente de energía. Estudió cientos de expedientes de personal, seleccionando a las personas no por sus premios, sino por sus habilidades específicas y estabilidad psicológica. Además del artificiero, Cole seleccionó a 3 más. El primero en subir fue el sargento mayor Leo Ghost Gray, un francotirador capaz de permanecer inmóvil durante horas y dar en el blanco a 1 milla de distancia con viento cruzado. El segundo en subir fue la sargento Gina Valkyrie Torres, médica y especialista en guerra electrónica capaz de interferir cualquier sistema de comunicaciones y armar un hospital de campaña. El tercero en subir fue el suboficial Samuel Prophet Jones, piloto y especialista en drones, cuyas miradas serían los drones que sobrevolaban el objetivo. Mantuvo una breve videoconferencia con cada uno. No habló de los detalles de la misión, solo hizo preguntas inesperadas y complicadas, poniendo a prueba sus reacciones, su velocidad de pensamiento y su motivación. Todos pasaron la prueba. Este era su equipo. 4 personas que tenían que hacer lo imposible. Pero la planificación y el reclutamiento eran solo una cara de la moneda. La otra era ella misma. Simón sabía que su cuerpo y su mente debían estar tan preparados como sus combatientes. La herida que había recibido en Siria aún la atormentaba. Un fragmento de metralla le había dañado los nervios del hombro izquierdo, causándole un dolor sordo y persistente al moverse o hacer algún esfuerzo. Todas las noches, cuando el Pentágono estaba en silencio, bajaba al gimnasio subterráneo. Allí, en un gimnasio vacío, comenzó su propia guerra. Se colgaba de la barra durante horas, estirando sus músculos lesionados, superando el dolor que le nublaba la vista. Levantaba pesas, recuperando poco a poco la fuerza de su brazo. Después del gimnasio, fue al campo de tiro. Allí, cogió una pistola y luego un fusil de asalto. No solo disparaba a blancos, practicaba la recarga táctica, disparando en movimiento, cambiando de arma. Sus movimientos eran precisos, económicos y letales. El sudor le inundaba los ojos, le ardía el hombro, pero siguió hasta que el último casquillo cayó al suelo. Una noche, mientras bajaba el arma, respirando con dificultad, la imagen de Siria volvió a ella. El polvo, los gritos, el olor a sangre y pólvora quemada. El rostro de su oficial al mando, el capitán Evans, justo antes de que la explosión lo alcanzara. La culpa, fría y pegajosa, intentó aferrar su corazón de nuevo. Ella estaba allí. Tenía que cubrirlo. Simone apretó la pistola con más fuerza. Number. No dejaría que el pasado la destrozara, no ahora. Se aseguraría de que esta vez toda su gente regresara a casa. Esta misión era más que una simple orden, era su oportunidad de redención. Para el 4.º día, todo estaba listo. El plan de la misión, detallado al minuto, listas de equipo, rutas de aproximación y salida, perfiles de todos los miembros del equipo. Colocó la gruesa carpeta sobre el escritorio del general Mitchell. Estudió los documentos largo rato en silencio, asintiendo de vez en cuando. Simón permanecía frente a él, erguida e inmóvil como una cuerda. «Buen trabajo, sargento», dijo finalmente el general, cerrando la carpeta. «Muy buen trabajo. Audaz, arriesgado, pero factible. Doy luz verde». «Gracias, general». «No me agradezcas», dijo Mitchell, mirándola con ojos cansados pero perspicaces. «Tráelos a todos a casa y a ti también». «Sí, señor general», respondió Simón sin lugar a dudas. El mecanismo estaba montado, solo faltaba ponerlo en marcha. La luz roja del panel de comunicaciones parpadeó y se apagó. El silencio en la habitación se hizo denso, casi tangible. Docenas de pantallas en la pared mostraban lo mismo. Una imagen estática del último fotograma del dron Prophet. Mostraba la esquina del edificio semidestruido, tras el cual había desaparecido el equipo de Simón. Y nada más. «¿Qué significa esto?»,
La voz del general Mitchell era tranquila, pero tenía un matiz metálico. «La conexión está rota, general», respondió Simón con voz serena, sin apartar la vista de la imagen congelada. «O su equipo está averiado, o el enemigo ha usado equipo de guerra electrónica que no figuraba en los datos de inteligencia». Estaba de pie ante el panel de control, alta y erguida, con un sencillo mono militar. A su lado, el general la dominaba con los brazos cruzados. A su alrededor, analistas y especialistas en comunicaciones se afanaban. Sus susurros silenciosos llenaban la sala de ansiedad. Solo habían pasado 40 minutos desde el inicio de la operación. Los primeros 30 habían transcurrido a la perfección. El equipo Alfa había entrado en las instalaciones como fantasmas. El fantasma había neutralizado a los centinelas. El profeta los había guiado desde el aire y la bruja había mantenido las ondas despejadas. Todo marchaba exactamente según el plan de Simone. Y luego todo salió mal. El último mensaje del profeta, puesto que preguntó Mitchell. «Veo movimiento, 2 grupos enemigos, fuera de horario, estableciendo contacto», informó Simón sin dudarlo, y luego silencio. 3 minutos de silencio en el mundo de las operaciones especiales son una eternidad. Cada segundo se alargaba, llenándose de las suposiciones más oscuras. Uno de los analistas, un joven teniente, no lo soportó. «General, el protocolo dicta que si se pierde la comunicación por más de 5 minutos, se considera que el grupo está emboscado y se activa el plan de evacuación de emergencia». Mitchell ni siquiera giró la cabeza. Su mirada estaba fija en Simón. Vio la tensión en sus hombros bajo la tela de su mono, la tensión en sus labios. No le hizo preguntas. Esperó. Le había cedido el control de esta misión y no iba a retractarse en el momento más crítico. Pasó el 4.º minuto, el 5.º. «Sargento», dijo Mitchell en voz baja, «no era una orden, sino una pregunta. Es su decisión». Simón respiró hondo, una vez ordenando sus pensamientos. Todas las miradas en la sala estaban fijas en ella. Podía sentirlo, una mezcla de miedo, duda y esperanza. Cerró los ojos un instante, imaginándose allí, en el suelo, el polvo, el olor a pólvora, los gritos. Vio el mapa de la zona no en una pantalla, sino en su cabeza. Conocía cada rincón, cada edificio en ruinas. Conocía a su gente. Alfa no se rendiría. Bruja encontraría la manera de arreglar las comunicaciones. Fantasma cubriría a los heridos hasta su última bala. Y Profeta, él era sus ojos. ¿Qué veía ahora? «Esperan que huyamos», dijo alto y claro, abriendo los ojos. No había vacilación en su voz. El enemigo sabe que luchan contra un grupo pequeño, conocen nuestros procedimientos habituales, están cerrando la ruta de escape más obvia al punto de evacuación. Bravo ahora mismo. Están concentrando todas sus fuerzas allí para atraparnos. Se acercó a un gran escritorio electrónico y con unos rápidos movimientos abrió un mapa tridimensional de las instalaciones. Puntos rojos de supuestas ubicaciones enemigas comenzaron a parpadear en el extremo sur, bloqueando cualquier ruta de escape. Enviar un equipo de evacuación allí significa enviarlos a una muerte segura, y ordenarles que se retiren al sur es lo mismo. «¿Qué sugieres?», preguntó Mitchell. «Adelante», respondió Simón. La sala se llenó de un silencio resonante, roto solo por el zumbido de los servidores. Lo último que esperan es que, tras caer en una emboscada, sigamos con la misión. Creen que salvaremos nuestras vidas y perseguiremos el objetivo. Las principales fuerzas enemigas convergen hacia el sur. Esto significa que el centro, donde se encuentra el objetivo, es actualmente el menos protegido. Esta es nuestra única oportunidad». Sus palabras sonaban casi mundanas, sin patetismo, pero eso fue precisamente lo que causó el mayor impacto. Una declaración seca, tras la cual se escondía el cálculo y la disposición a asumir riesgos.
Alrededor de la larga mesa, los oficiales intercambiaron miradas. Algunos miraban el mapa, otros, en cambio, observaban a Simone como si intentaran adivinar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¿Sugieres que nos abramos paso hacia el centro?, preguntó el coronel Thorne, quien había permanecido en silencio hasta ahora con aire hosco. No había una agresión evidente en su voz, pero se percibía una firme contención. Aunque no tengamos un canal de comunicación garantizado con Alfa. Propongo que usemos lo que el enemigo nos dejó, respondió Simón con calma. Retiraron sus fuerzas a donde nos esperan. Eso significa que nos destruirán allí. Si nos presentamos donde no nos esperan, tendremos ventaja. Volvió a inclinarse sobre el mapa. La imagen cobró vida bajo su palma. Hileras de casas, callejones, patios, focos de patrullaje. Mira, señaló con el dedo el espacio vacío entre las dos casas. Este patio solo lo bloquean 2 observadores, uno en el tejado, el otro junto al arco. Ambos miran al sur. No esperan movimiento desde aquí. Si entramos, solo queda un tramo de escaleras y una puerta. Y detrás de la puerta es a lo que estamos aquí. Y aún así, insistió Thorne, hablas como si estuvieras seguro de que Alfa sigue vivo. ¿Y si ya los han barrido? Simón se enderezó. No había desafío en su mirada, solo una calma cansada. Si ya no están, dijo en voz baja, entonces es aún más nuestro deber llevar el asunto hasta el final. Estas palabras sonaron casi como una sentencia, pero nadie se atrevió a objetar. Durante unos segundos solo se oyó el crujido de papeles y el clic de teclas en el fondo de la habitación. Déjame hacerte una pregunta, dijo el comandante de comunicaciones, joven, delgado, con una tensión permanente en la mirada. Aunque decidamos pasar por el centro, ¿cómo piensas dar la orden al grupo? Sus estaciones de radio están bloqueadas. Todos nuestros intentos de conectar con las frecuencias son en vano. Lo sé, dijo Simón secamente, pero el vacío también es una señal. Los enemigos han bloqueado las ondas de radio con un ruido amplio, lo que significa que no las controlan por completo. Podemos atravesar una pequeña ventana. Se volvió hacia el ingeniero de comunicaciones. Sube la grabación de los últimos minutos antes de la interferencia. ¿Hubo pausas? Había, asintió mientras revisaba los datos. Pequeñas, pero se repetían cada pocos segundos. Es en estas pausas donde necesitas poner una palabra, dijo Simón. Una palabra, nada de frases largas, sin instrucciones, solo una palabra. Ella contuvo la respiración y dijo, «Adelante». La palabra resonó en el silencio de la sala como el sonido de una campana. «Si todavía están vivos», añadió, «lo entenderán». Al fondo de la sala, los analistas empezaron a moverse. Uno de ellos levantó la cabeza. Pero es arriesgado. Podrían no oírlo, podrían tomarlo como una señal falsa. «Reconocerán mi voz», espetó Simón, «y entenderán que no tenemos otra opción». Ella volvió a bajar su vista al mapa. Sus movimientos transmitían la concentración de un cirujano que se prepara para operar. Este sector rodeó con un círculo rojo una sección de la calle. Estará vacío cuando nos vayamos. Llevarán las patrullas allí. Eso significa que pasaremos sin luchar. Y aquí señaló un pequeño rectángulo. Solo quedará un centinela. Podemos eliminarlo sin hacer ruido. ¿Y si da una señal?, preguntó uno de los capitanes. No lo hará, dijo Simón con seguridad. Incluso tiene la radio apagada en el bolsillo. ¿Ves? Mostró la señal de calor. Está quieto, fumando. Es fácil atrapar a gente así. La sala volvió a susurrar. La gente buscaba mapas, revisaba cálculos, alguien anotaba coordenadas. El general Mitchell finalmente rompió el silencio. De acuerdo, digamos que seguimos tu plan. Pero dime, Capitán Vance, ¿qué pasa si Alfa está más adentrado de lo que creemos y entra en combate antes de que atravieses la ventana? Simón miró hacia arriba. Entonces nos meteremos en la pelea, y en la pelea es más fácil ocultar un susurro. El general entrecerró los ojos, como si estuviera probando su fuerza, pero no discutió. Adelante, repitió Simón, como confirmando su decisión. No tenemos otra opción.
Una vez más, el silencio reinó en la sala. En ese silencio se podía oír el latido del corazón de cada oficial a su propio ritmo. Nadie quería admitir que el plan era peligroso, pero aún menos quería admitir que no tenían otra opción. «Pero no tenemos ninguna comunicación con ellos», exclamó el mismo teniente. «¿Cómo les darás una orden?» «Tienen un canal de respaldo», explicó Simón con calma. «Solo funciona para recepción y se activa con una señal de código cada 10 minutos. Solo podemos enviar un pulso, corto, retirada, largo, continuar la misión según el plan de respaldo Gamma. Están esperando la señal». El plan B Gamma era la opción más audaz y peligrosa que había ideado. Un ataque directo. El riesgo era prohibitivo. El general Mitchell la miró y en sus ojos ella vio no solo una pregunta, sino la sombra del recuerdo de docenas de otras misiones fallidas donde los comandantes habían optado por la vía segura y protocolaria y habían perdido a todos. No vio a un sargento, sino a un comandante dispuesto a arriesgarlo todo para ganar. «Hazlo», dijo en una sola palabra. Simón le hizo un gesto al operador. «Transmita un pulso largo inmediatamente». El operador, con dedos temblorosos, tecleó una orden. Una franja verde cruzó la pantalla. La señal se dirigió al vacío, hacia un país lejano y devastado por la guerra. Y volvió el silencio, pero esta vez era diferente. No era el silencio de lo desconocido, sino el silencio de la expectación. Simón había dado el paso. Había arriesgado la vida de 4 personas, confiando en su intuición y en su conocimiento del enemigo. Miró fijamente la pantalla inmóvil y su rostro era como una máscara de piedra. Todo en su interior se había encogido hasta convertirse en un bulto de hielo. Si hubiera cometido un error, jamás se lo perdonaría. Pasó 1 minuto, 2, 10, 15. Ni siquiera el general Mitchell pudo soportarlo más y empezó a pasearse por la sala. Los analistas permanecieron sentados con la cabeza hundida en los hombros, temerosos de hacer ruido. Y de repente, un crujido estático salió de los altavoces. Luego otro, y entonces una voz irrumpió en el ruido, distorsionada, intermitente, pero perfectamente reconocible. «El rock está en juego. Repito, Profeta está en juego». Toda la habitación se congeló. «Un pájaro en una jaula», dijo Samuel Jones. «Repito, un pájaro en una jaula. El objetivo está asegurado. Tenemos una baja fantasma estable. La bruja ha obrado un milagro y ha armado un transmisor de la nada. Nos estamos retirando al punto de extracción, Charlie». La tensión en la sala se quebró como una cuerda tensa. La gente saltó de sus asientos. Algunos exhalaron con moderación, otros sonrieron con incredulidad. El plan Gamma había funcionado. El plan audaz, descabellado e imposible había funcionado. Simone no se movió, simplemente exhaló lentamente, sintiendo cómo el hielo en su interior comenzaba a derretirse. Escuchó los informes del profeta, que daba órdenes claras para coordinar la evacuación con la misma voz serena y tranquila que al principio. Cuando todo terminó y los helicópteros que transportaban a su equipo y al objetivo capturado estaban a salvo en el aire, el general Mitchell se acercó a ella. Los analistas y el equipo de comunicaciones seguían comentando el increíble éxito, pero se había formado un silencio a su alrededor. Se acercó a ella en silencio y le puso una mano pesada en el hombro. Ese simple gesto lo contenía todo: reconocimiento, respeto y gratitud. «Los trajiste a casa, Simón», dijo en voz baja. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. «Los trajiste a todos a casa». Simón asintió brevemente. «Misión cumplida». «Fracasó, coronel». La voz del general Mitchell era serena, pero cortante como el acero. Fracasó no porque el enemigo fuera fuerte, sino porque su arrogancia lo cegó. El coronel Robert Thorne permanecía firme frente al escritorio del general. Su rostro, habitualmente seguro de sí mismo, estaba pálido y demacrado. A su lado, la mayor Evelyn Reed permanecía con la mirada baja. «Señor, actué de acuerdo con las normas», comenzó Thorne.
Las normas no sustituyen la razón, interrumpió Mitchell. Vieron a un equipo de apoyo, no a un ser humano. Vieron a un sargento, no a uno de los mejores estrategas que he conocido. Su incapacidad para ver más allá del rango casi nos cuesta esta misión. Usted y el mayor Reed han recibido nuevas asignaciones. Alaska inspeccionarán los depósitos de suministros. Las órdenes son definitivas. Retirados. Se marcharon sin decir una palabra más. Sus carreras habían terminado. El general Mitchell miró la puerta cerrada y luego el informe de la Operación Profeta sobre su escritorio. La misión había sido considerada ejemplar, un éxito forjado a partir de las cenizas de un fracaso seguro, y obra de una mujer, y obra... Unas semanas después, Simone Vance se encontraba en una sala tranquila del Monumento a las Operaciones Especiales. Miles de nombres estaban grabados en las paredes de granito negro. Caminó lentamente por una de ellas hasta que encontró lo que buscaba, una sección dedicada a la operación en Siria. Sus dedos rozaron la fría y lisa superficie de la piedra. Jake, Nómada, Peterson, Marcus, Titán, Cole, los nombres de sus compañeros caídos. Durante años había cargado con sus muertes como una carga insoportable de culpa. Había repasado la batalla en su mente 1000 veces, buscando su error de cálculo. Ahora, al mirar sus nombres, sintió algo diferente. El dolor seguía ahí, pero se mezclaba con una calma. No había traicionado su memoria. Había usado su experiencia pagada con sus vidas para salvar a otros. Había traído a la tripulación del Profeta a casa. La culpa se desvaneció lentamente, reemplazada por una sensación de deber cumplido. No los había olvidado, pero había expiado su dolor de la única manera que sabía, completando su misión. Pasó los dedos sobre el apellido, cerró los ojos por un momento y luego se enderezó, se giró y caminó hacia la salida. César. Ha pasado un año. Un viento racheado levantaba polvo sobre el vasto campo de entrenamiento. Un grupo de candidatos, exhaustos tras un curso de selección de varios días, intentaba resolver un complejo problema táctico en un terreno simulado. Los instructores gritaban órdenes, aumentando la presión. La suboficial Simone Vance se mantuvo a un lado, observando el proceso. Durante el último año, había sido reincorporada oficialmente y se había convertido en una de las instructoras líderes en el entrenamiento de la próxima generación de combatientes. Su mirada recorrió a los candidatos. La mayoría se movían de un lado a otro, gritando, intentando superarse en sus argumentos. Pero uno captó su atención. Un joven sargento, especialista en comunicaciones, estaba ligeramente apartado. Nadie lo escuchaba. Mientras los demás ofrecían soluciones claras pero obvias, él movía silenciosamente pequeñas figuras por el mapa, calculando opciones que nadie más percibía. Era silencioso, imperceptible y a punto de ser descartado por su falta de liderazgo. Simone vio algo más en él. Vio una mente aguda, la capacidad de pensar con originalidad. Vio potencial. Mientras los instructores llamaban a un descanso y los candidatos, tambaleándose por la fatiga, se dirigían a sus tiendas, Simone se acercó al joven sargento que permanecía junto al mapa, todavía reflexionando sobre algo. Él levantó su mirada cansada hacia ella, esperando otra reprimenda. «Oh, ellos no ven lo principal, sargento», dijo Simone en voz baja, señalando con la cabeza sus marcas casi imperceptibles en el mapa. «Pero yo sí». El niño parpadeó sorprendido. No entendía si lo estaban elogiando o regañando. «Sigan así», añadió, «necesitamos más como ustedes». Simone se dio la vuelta y se alejó, dejando al sargento mirándola, desconcertado. Por primera vez en días, una chispa de esperanza apareció en sus ojos. El círculo estaba completo. El que había sido ignorado tenía su oportunidad, y ahora era su deber asegurarse de que no la desaprovechara.